Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a trabajar en lo que nos corresponde. Primero, quiero compartirles desde la plataforma Santillana un caso para reflexión sobre el estado de la toma de decisiones. El día lunes la reflexión era con una frase, ahora es con un caso particular. Voy a mostrárselos. Bien, en alguna ocasión anterior creo que hemos usado este material. Ahora vamos a ver este caso para comentar un poco sobre eso que les decía, tomar decisiones. Tenemos que dice, Alicia quiere subir fotos de sus amigas y amigos a Instagram, pero dice, ella ha pasado la tarde del sábado con sus amigas y amigos. Se han hecho decenas de fotos y selfies juntos por separado, posando y sin posar. Ahora quiere subir las fotos del encuentro a Instagram, pero no les ha pedido permiso. ¿Qué hará? ¿Puede ella subir las fotos que ha hecho sin pedir permiso? ¿Qué dicen ustedes? Si ustedes fueran ella, ¿lo harían? No. ¿Por qué no? Porque debemos pedir el permiso de nuestros compañeros porque ellos también salen ahí. No podemos... Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Puedo opinar, señor? ¿Sí?
Yo creo que es también por el hecho de que sin su consentimiento es como se podrían incomodar o se podrían molestar con uno, pues por el hecho de que uno no les ha avisado. Entonces creo que, o sea, si no está la confianza de saber el hecho de que si yo me tomo una foto con una amiga y le puedo subir, o sea, está la confianza de saber si yo me tomo una foto con ella y le pregunto, ¿le puedo subir? Sí, no te preocupes, no hay ningún problema. Entonces creo que sí está bien, pero en el hecho de que estoy con un amigo que no es tan cercano, entonces creo que es el hecho de, bueno, siempre hay que pedir permiso, pero es como tener más como cuidado en ese tipo de situaciones, pues porque la persona se puede incomodar. Muchas gracias, Iris y Damari. Pues aquí están reflexiones en ambos casos, para quienes dicen que sí, porque puede ser que alguien diga sí, sí puede, no hay problema. Y para el caso de que respondemos que no. En el caso de decir que sí, dice, bueno, técnicamente puede hacerlo, pero puede que las personas, tal como comentaban Iris y Damani, no se sientan cómodas apareciendo en internet o en esas fotos en particular. Además, legalmente existe el derecho a la privacidad e intimidad de cada persona, por lo que alguien puede negarse a aparecer en dichas fotografías. Bueno, la pregunta, ¿cómo se sentiría usted si alguien sube una foto y no le pidió permiso? Aquí tenemos el caso, ella la subió y el amigo se molestó. ¿Será que tendría que borrarla? Si ya la subió y la persona involucrada se molestó, la pregunta es, ¿debería borrarla? Sí, Sí, aunque Sí. ya se difundió, así que no se sabe, pero sí Ujú. debería. El mal ya está hecho, dice. Bueno, dice, sí, efectivamente, ella debería haber pedido permiso y antes de compartirla, ¿verdad? Pero si ya lo hizo, pues cometió un error y debería borrarla. Eh, Dice, a veces se hacen fotografías como recuerdo y no necesariamente para compartirlas en las redes. Todos nos podemos equivocar y si alguien se siente incómodo, podemos reparar nuestro error eliminando un contenido posteriormente. Eh, Aquí está, bueno, después de lo que ocurrió, ella tiene dudas sobre qué hacer en redes sociales a partir de ahora. Está antes de preguntar, antes de tomar la fotografía y preguntar antes de publicar la fotografía. Pues aquí dice que las dos son correctas, eh, porque es bueno, es positivo aclarar cualquier duda antes de generar un conflicto, ¿verdad? Ustedes aquí tienen una situación que es la que voy a mostrarles. El uso responsable de Internet tiene que ver con qué contenidos consumimos y con qué contenidos compartimos. Por ello es importante pensar en cómo me siento y cómo se sienten los demás. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Usted toma decisiones cada vez que publica, cada vez que comenta, cada vez que reacciona a una publicación. Está decidiendo hacerlo o no y sabe que eso implica también otras cosas. Aquí hay un video de una situación que tal vez para algunos les parezca extrema y digan, ay, qué exagerados, pero lo cierto es que sí pasa, sí ocurre. Antes de mostrarles esta, quiero mostrarles la otra en la que se dan unas recomendaciones que yo creo que ustedes las conocen porque estudian, más bien aplican o les piden en otra asignatura que apliquen. Esto de que le llaman netiqueta. Bueno, aquí nos fuimos, ¿se acuerdan de aquí partimos? Aquí dijimos sí. Si hubiésemos dicho que no, la respuesta era esta. Alicia debe cuidar la imagen de sus amigos como si fuera la suya. Un poco de empatía, ponerse en el lugar del otro. A veces en las fotografías alguien sale con una cara graciosa y quizás no era su intención, o sale en una postura no muy favorecedora. Y hay algunos que eso no les preocupa, no pasa nada, ponerla así, subirla así, no importa.
Pero hay otros que no, son quizás un poco más sensibles o no sé, susceptibles a lo que los demás vayan a pensar. Por eso es que hay que, como dice aquí, cuidar la imagen de los otros como quisiéramos que cuidaran la nuestra. Todos nos podemos equivocar, pero preguntar y pedir permiso es la base para cuidarnos, offline y online. Así dice. Bien. Aquí está lo de que si no las publicaba sin pedir permiso, pero ¿qué pasa si la persona le dice que también las borre del teléfono? ¿Será necesario llegar hasta ahí? ¿O será muy exagerado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Siguen ahí? Sí, señor. Dice, buena idea, borrar las fotos. Si los amigos no se sienten cómodos, pues quizás como mencioné, por qué empatía, solidaridad, ponerse en el lugar del otro, lo mejor sería borrarlas, dice. Pero también pueden guardarse como recuerdos nada más entre el grupo de personas que aparecen en ella. Siempre habla del cuidado que deben tener con respecto a su imagen y la imagen de los demás. Aquí está un video acerca de recomendaciones para el buen uso de las redes sociales. ¿Se escucha? ¿Se escuchó No, la parte del video que no, señor. no se escucha? Virtual, que permiten el intercambio de información como fotografías, videos. ¿Y ahora? Sí, señor. Gracias por confirmar. Recomendaciones para el buen uso de las redes sociales. Las redes sociales son sitios de conexión en el mundo virtual que permiten el intercambio de información como fotografías, videos, noticias, chistes, entre otros. Para acceder a las redes sociales se necesita del Internet y un dispositivo con pantalla como celulares, computadoras, tabletas, televisores, etc. Actualmente existen diferentes plataformas de socialización virtual como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, entre otras. Las redes sociales son un gran medio para mantenernos comunicados, por lo cual te damos las siguientes recomendaciones para hacer buen uso de ellas. Infórmate sobre las guías de actuación o recomendaciones en los medios sociales de la escuela, tu ciudad y estado. Sé cuidadoso y responsable con tus publicaciones. Valora las solicitudes de amistad de personas desconocidas. Configura la privacidad de tus redes. Evita publicar las ubicaciones de tus actividades personales o laborales. Selecciona con cuidado tu información personal que vas a mostrar. Cuida los comentarios que publiques en tus redes sociales o las respuestas que realices. Evita publicar fotografías de otras personas sin su consentimiento. Denuncia cualquier abuso que sufras durante tu interacción en la red. Evita publicar imágenes de menores de edad portando el uniforme escolar y su información personal, como el nombre y la edad. Mantente atento al uso del Internet de los menores sin invadir su privacidad. Crea conciencia sobre la libertad de publicar en las redes sociales. Esto es también un ejercicio de responsabilidad. Bien, ahí lo teníamos. Estas recomendaciones, como decía, creo que ustedes ya las conocían. Y bueno, también tenemos el otro video que espero genere un poco
más reacción o comentarios, que es el que también aparece aquí. Ya se los voy a compartir. Dag Fien. Kevin. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Nee. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Une maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9, 7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €295.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Bien, en este segundo video que le llaman el adivino de las redes sociales, no sé si alguien ya lo había visto, ¿qué piensan? ¿Creen que la situación que presenta es exagerada o creen que en realidad puede ocurrir lo que vemos ahí respecto al uso de la información que compartimos? Señor, para mí no es Dígame, Luis. exagerado, porque estamos que para mí no me parece exagerado, porque, o sea, en el video, porque a veces puedes publicar cosas y no te das cuenta de pequeños detalles que salen en la foto, y esos detalles los ves así detenidamente, igual te pones unos minutos a verlas y puedes deducir. Muy bien, gracias, Luis. ¿Los demás qué dicen? Yo igual, sí, yo pienso que no es exagerado porque hay personas que sí no tienen nada de cuidado con lo que suben en sus redes sociales, por lo cual, o sea, creo que todos tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que compartimos. Muy bien, gracias, Celeste. Como ustedes lo mencionan, tomar conciencia, por eso creo que sí se relaciona. Usted decide cada vez que
que publica algo, que reacciona ante algo, que comparte algo, sabe que, bueno, ahí mencionaba, en el video anterior mencionaba los cuidados que puede tener al configurar la privacidad de sus redes, pero ustedes saben que es cierto que hay personas que pueden pasar por alto esos límites que según usted ha establecido, ¿verdad? Es decir, sí hay personas que se dedican a eso, a acceder a la información que otros comparten cuando creen que está siendo, que tienen restricciones, que solo la pueden ver, no sé, quien usted decide, pero saben que no es tan cierto y usted quizás se está exponiendo innecesariamente o está exponiendo a su familia, a sus seres queridos, porque está compartiendo detalles demasiado privados que luego, como dice ahí, pueden usarse en su contra. Así que, bueno, eso, cuando usted decida hacer una publicación o reaccionar ante una publicación, recuerde todo lo que implica y sabe, bueno, tener en cuenta que va a asumir las consecuencias de eso. Por más insignificante que parezca, pues hay que tener cuidado. Bien, ahora vamos a hablar de los ensayos, los tipos de ensayo, la interpretación de ensayos. En la página 218 tenemos, inician y hay 8 tipos de ensayo. Ya en este momento les presento la información. Bueno, ahí hay una frase, dice, el que comprende bien, se expresa bien. Cuando usted interpreta un texto, también está poniendo en funcionamiento su habilidad para expresarse, porque usted comparte esa interpretación, lo explica. Así es que bueno, recordando un poco que el ensayo es ese texto en prosa que expone una interpretación personal acerca de un tema. No olvidemos que el ensayo, su característica quizá más importante es el subjetivismo, porque usted como autor del ensayo plantea su punto de vista, plantea su manera de entender un tema. Y con respecto a la estructura del ensayo, tiene 3 partes, una introducción, un desarrollo y una conclusión. También pues ya habíamos mencionado algo de esto, que para algunos resulta difícil clasificar el ensayo, que si es literario o no es literario el texto, por digamos la amplitud temática, que es otra de las características. O sea, un ensayo puede abordar cualquier tema, no necesariamente un tema relacionado a la literatura. Por eso es que para muchos el ensayo no es un texto literario, porque es demasiado amplio y por eso lo consideran inclasificable. Algo de esto ya lo habíamos mencionado en una clase previa. Para muchos también el ensayo es independiente de clasificación, es decir, no está dentro de la literatura ni dentro de ningún otra área de conocimiento que podría decir alguien, pues es un texto científico o es un texto periodístico. No, para muchos el ensayo queda al margen de todas esas clasificaciones. De los recursos que utiliza el ensayo, que ustedes esto también lo tienen ahí en su libro, en las páginas 216 y 217. Esto de implicación del emisor es cuando los ensayistas, los autores, nos hablan directamente en primera persona,
Tanto se implican ellos como escritores y nos implican a nosotros como receptores de ese mensaje. El narrar experiencias personales también es válido en un ensayo. Usted puede contar una anécdota, puede contar una experiencia que vivió relacionada obviamente con el tema. ¿Eso para qué? Para convencer. Aristóteles decía que la mejor forma de convencer es apelar a las emociones. Si yo logro que usted se conecte conmigo en un nivel emocional, es decir, que usted sienta empatía, que usted se siente identificado o relacionado en lo que yo estoy diciendo, es más fácil que usted comparta mi opinión, se convenza, como diríamos, de lo que yo le estoy planteando. Esos son los recursos persuasivos para convencer. Esta es una clasificación de los ensayos de acuerdo a considerando términos o elementos internos y también el considerar a quién va dirigido. Todo depende de la intención. Si es uno literario, aborda un tema literario, si simplemente expone ideas, da a conocer ideas, o si está haciendo una crítica de carácter social. Y esta es la clasificación del ensayo en subgénero de acuerdo a las temáticas. Tenemos 8: literario, filosófico, psicológico, social, político, histórico, religioso y económico. Ahí lo tienen ustedes con pequeños fragmentos que ejemplifican cada uno en la página 218 en adelante. Voy a pedirles que me ayuden. La persona que indique para leer nos va a leer lo que aparece aquí y también nos va a leer el ejemplo que da el libro. O sea que tienen que tener a mano su libro. Repito, la página 218. Empecemos con Celeste. Nos ayuda con el literario, nos lee lo que está aquí en la imagen y nos lee el fragmento que aparece en la 218 de la lucha por la dignidad. Vamos a pedirle a Luis que nos ayude con el filosófico y va a leer el que está de Miguel de Unamuno en la 219. Iris Canales nos va a ayudar con el psicológico y también en la 219 está el ejemplo. Damari nos va a ayudar con el social y el ejemplo está en la página 220, que es de Edelberto Torres Rivas. Vamos a pedirle a Emily que nos ayude con el político. Ahí también está en el ejemplo en la 220, 221. Génesis Castillo, si nos ayuda con el histórico, página 221. El religioso le vamos a pedir a Diego Solís que nos ayude con el religioso y está en la página 222. Y con el económico le vamos a pedir a Adriana Ábrego que nos ayude con el último. Y ahí en la página 222 está el ejemplo. Vamos a empezar. Leemos la definición. Señor, El ejemplo. señor, ¿cuál era el que me había tocado a mí? Vaya, dije primero Celeste, luego Luis, luego Iris. Después de Iris era el social, le corresponde a usted. Señor, el social me lo había dado a mí. Damari, ¿verdad? Damari, sí. Pues Sí. es el político entonces. Empecemos. Literario. Este ensayo aspira a ser literatura, ya que es el producto de un esfuerzo estilístico que, en primera instancia, se centra en el estilo, el cual se conjuga con la lógica,
la solidez de los criterios del autor y la presencia constante de sus emociones. Ejemplo, avatares de la felicidad y la justicia. El hombre se ha movido siempre por dos aspiraciones irremediables e irremediablemente vagas, la felicidad y la justicia. Ambas están unidas por parentescos casi olvidados. Hans Kelsen, uno de los grandes juristas del pasado siglo, los describió con claridad. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello la busca en la sociedad. La justicia es la felicidad social, garantizada por un orden social. La felicidad política es una condición imprescindible para la felicidad personal. Hemos de realizar nuestros proyectos más íntimos, como el de ser feliz, integrándolos en proyectos compartidos, como el de la justicia. Solo los eremitas de todos los tiempos y confesiones han pretendido vivir su intimidad con total autosuficiencia. Han sido los atletas de la desvinculación, José Antonio Marina y María de Valgoma, la lucha por la dignidad. Gracias. El fragmento que ha leído su compañera, que lo tienen ahí en la página 218, lo clasifica como literario porque está haciendo uso de recursos estilísticos para embellecer las expresiones. Esa es la principal razón por la que lo clasifica como literario. Aquí dice eso sobre este subgénero ensayístico, que uno de sus principales propósitos es ese, el uso de recursos estilísticos que embellezcan la expresión. Y bueno, apelar a las emociones, eso es algo recurrente en varios de estos subgéneros. Vamos con el filosófico. Filosófico. Este ensayo desarrolla temas propios de la filosofía y se escribe desde un punto de vista crítico y reflexivo. Aborda ideas relativas a la condición humana, tratando de explicar los aspectos que profundizan en la vida misma a partir de las distintas disciplinas filosóficas. El ejemplo sería Mi religión de Miguel de Unamuno. Confieso sinceramente que las supuestas pruebas racionales, la ontológica y la cosmológica, la ética, etc., de la existencia de Dios no me demuestran nada. Que cuántas razones se quieren dar de que existe un Dios me parecen razones basadas en los paralogismos y peticiones de principio. Nadie ha logrado convencerme racionalmente de la existencia de Dios, pero tampoco de su no existencia. Los razonamientos de los ateos me parecen de una superficialidad y sutileza mayores aún que los de sus contradictores. Y sí creo en Dios, o por lo menos creo creer en Él. Es, ante todo, porque quiero que Dios exista y después porque se me revele, por vía cordial en el Evangelio y a través de Cristo y de la historia. Es cosa de corazón. Gracias, Luis. A pesar de que el ejemplo que él nos está leyendo, que es el de Miguel de Unamuno, con el que habíamos iniciado la unidad, a pesar de que se titula Mi religión, no por eso lo clasifica como ensayo religioso. Y es porque, como dice aquí, aborda temáticas relacionadas a la condición de humanidad. Es decir, temas más amplios. No se limita a la filosofía, no se limita a... más bien lo que asume es una postura filosófica, un amor por el conocimiento. Por eso se considera filosófico, no porque aborde en particular temas de ese aspecto de la filosofía. Así que vean, el ejemplo es Mi religión. Usted diría, pues es un ensayo religioso. No, porque está abordando temas desde el punto de vista crítico y reflexivo que es característico de la filosofía. Vamos con el psicológico.
Primero lo que está aquí en la imagen y luego lo del libro, pero no sé si tiene dificultades. Ah, perdón, lo estaba leyendo y no tenía el micrófono encendido. Ah, vaya, no se preocupe. Psicológico. Este ensayo se enfoca en aspectos relacionados con la conducta humana, el funcionamiento de la mente y su desarrollo, las emociones, los pensamientos, los prejuicios, las actitudes, los sentimientos y los valores, con la finalidad de orientar hacia una reflexión. Un ejemplo del ensayo psicológico es Don Juan, el español Gregorio Marañón. Don Juan me interesa, no ya como ejemplar de una variedad de la fauna amorosa, sino más que todas, por su prestigio de mito, por haber sido manantial de tantas creaciones literarias, por el mismo equívoco espejismo de su personalidad, porque los Don Juanes que la vida o mi profesión trajeron a mí eran personas excelentes, de una vanidad teatral y agradable, cuando hablaban de sus aventuras, y para todo lo demás, amigos impecables y de singular cordialidad. Don Juan era el símbolo del conquistador de mujeres, a mi entender, un símbolo falso, como otros muchos símbolos, pero sea falso o verdadero, ha representado una realidad, todo un juego teatral, aventurero y romántico. Muchas gracias. Vieron que el fragmento que Iris leyó como ejemplo, que aparece ahí en la 219, está hablando de un arquetipo de la literatura, del Don Juan. ¿Por qué es un ensayo psicológico? Porque dice que se concentra en la conducta de los seres humanos, en cómo funciona su mente, sus pensamientos, sus emociones, sus actitudes, sus prejuicios, y eso es lo que está haciendo el autor Gregorio Marañón al analizar el personaje de Don Juan, porque se detiene en eso precisamente, en cómo funciona o qué motiva la conducta de un ser humano. Vamos con el social. Este ensayo centra su interés en los problemas que aquejan a la sociedad en general: pobreza, desempleo, prostitución, discriminación, analfabetismo y condiciones de vida en general. El lector puede analizarlos y tratar de darles una pronta solución. Un ejemplo de este tipo de ensayo es Interpretación del Desarrollo Centroamericano del guatemalteco Edeberto Torres Rivas. Voy a comenzar con el ensayo. Una parte del ensayo. Aunque desde una cierta posición analítica se insista en que la integración es una promoción de los empresarios centroamericanos, más influida por los hombres de negocios que por los políticos, no puede descartarse el hecho objetivo del origen y o las vinculaciones sociales del empresario emergente con la burguesía agraria tradicional, de conformación oligárquica. Esto entraña una limitación social que vuelve en la última instancia solidaria la actitud de la clase propietaria en su conjunto frente a las personas modificatorias del orden social vigente. En el terreno de la praxis histórica, la limitación significa hasta el momento la existencia de pocos conflictos de intereses entre grupos dominantes. No se afirma la imposibilidad real de enfrentamientos abiertos, sino simplemente que al presente pareciera operar un acuerdo táctico en el reparto de los frutos que el sistema ofrece. Los márgenes de resistencia al conflicto social son, como se sabe, escasos en los sectores dominantes de los países subdesarrollados, sea debilidad o rigidez. Lo cierto es que lo que podría manifestarse como una pugna interoligárquica abierta se acalla por el temor que despiertan las tensiones y demandas insatisfechas de las masas consideradas potencialmente peligrosas. Muy bien, gracias. Está describiendo una situación, está planteando sus causas y además sus consecuencias. Como dice aquí, el ensayo social trata de que el lector, al analizar la situación, proponga una solución. Trata de ir más allá. El ensayo tiene una función apelativa. Usted lee, usted comprende, usted reflexiona y luego actúa. Como tiene carácter social, quiere decir que me involucra, no es individual, no está solo para un grupo de personas, sino para todos, eso me incluye. Por eso yo como lector, al analizar textos como el que nos ha leído Damari, podemos
o puedo presentar o plantearme una solución a un problema que ya sea la pobreza, el desempleo, la prostitución, cualquier situación difícil que la sociedad de la que yo formo parte esté viviendo. Vamos con el político. Político. La temática de este ensayo gira en torno al quehacer de los sistemas políticos imperantes en una sociedad, dando explicaciones sobre problemas centrales en la política, tales como el rol que desempeñan las instituciones u organizaciones en el sistema político. A continuación, se presenta un ejemplo de ensayo político de Nicolás Chadut, que se titula Ensayo sobre la política en términos de libertad, justicia social e igualdad. Más allá de los intentos diferenciadores entre Oriente y Occidente, o entre Chile y Grecia, somos hijos de una misma época. Por esa razón, resulta muy atingente reflexionar en torno a la necesidad de pensar la política no solo en términos del poder político, en cuanto a qué partido o coalición se ha hecho cargo de un gobierno, sino también en un nivel abstracto que nos permite pensar aguda y críticamente la cuestión social. Los riesgos característicos de nuestra sociedad de nuestras sociedades contemporáneas se vinculan no solo con las incertidumbres propias de una economía de mercado, sino también con el debilitamiento de un nosotros, de sentirnos parte de un colectivo que sea, por ejemplo, capaz de aprender al progreso material y simbólico como algo propio y construido por la comunidad. Existe una especie de paradoja entre el aumento de la libertad individual y simultáneamente la impotencia colectiva. Una afirmación de Zygmunt Bauman resume bien uno de los dilemas actuales. El incremento de la libertad individual, nos dice, tiende a coincidir con un incremento de la impotencia colectiva. Muchas gracias. Aquí tenemos algo ya más técnico, al igual que en el caso del económico, está dirigido a sectores más, digamos, especializados, porque la política debería interesarnos a todos, porque a todos nos afecta. Aunque usted diga que no, o tal vez usted piense como muchos de que lo que ocurre en su vida, todo depende de si usted tiene la manera de tener el sustento asegurado y cubiertas sus necesidades básicas. Lo cierto es que la política, su alcance es prácticamente a todos los ámbitos de la vida de las personas. Lo que sí es que hay, digamos, cuestiones de procedimiento, de funcionamiento, que sí, quizás algunos que se interesan más por el tema los conocen y los demás no los conocemos, pero siempre está tratando de explicar eso, cómo funcionan las instituciones, las organizaciones de una sociedad en particular. Ahí lo veíamos con lo que nos leyó Emily. En este caso está hablando de la política, pero en términos de convivencia social, por ejemplo, la libertad, la justicia, la igualdad. Y el ensayo político sí quizás es uno de los que va dirigido a personas más especializadas en el tema. ¿Quién nos iba a ayudar con el histórico? No, señor. Vaya, permítame, antes que empiece, ¿quién iba a ser el religioso? ¿Y el económico? El económico me toca a mí. Adriana, ¿verdad? Vaya, entonces con el religioso tal vez nos puede ayudar Génesis Helewig. No sé si nos puede ayudar ella con el religioso. Señor, a Diego Solís le tocaba ahí en el chat, puso que no podía desde el teléfono. Pues usted más sin ayúdenos. ¿Le parece bien? Yo lo busco, señor. Solo déjeme que lo Vaya, sí, ahora, en este momento va a Génesis. Usted diría después de Génesis. Vamos con el histórico. Empiece, Génesis. Vaya, señor.
Histórico. Este ensayo recopila las características de una época o periodo específico, así como la evolución de un fenómeno social a través del tiempo, es decir, describe hechos históricos. Ahora va el ejemplo del ensayo histórico sobre la ausencia de democracia en Chile. En realidad, tal como señalé en los primeros párrafos del presente ensayo, hacia 1973, cuando mucho existía una aparente institucionalidad democrática, si se quiere, no más que una pseudodemocracia, la élite que, como también se ha señalado, era y es ante todo una élite económica. Dejó jugar el juego de creerse en democracia, incluso perdiendo en ocasiones la administración directa del Estado, es decir, incluso perdiendo transitoriamente la condición de clase gobernante, pero nunca dejó de saberse clase dominante. Tan pronto su interés fueran tocados, la reacción de fuerza no se haría esperar. Pues bien, ocurre que el programa del presidente Allen provocó que la clase dominante se sintiera afectada en su peculio privado como nunca había ocurrido. Gracias, Génesis. El ensayo histórico, a diferencia del político, sí es para un público más amplio. Siempre y cuando a usted le interese ese hecho histórico en particular, usted lo va a entender, porque lo que está haciendo el autor es describirle causas, consecuencias o repercusiones que el hecho histórico ha tenido. En este caso habla de Chile y del periodo de la presidencia de Salvador Allende. Así que tienen allí, en este caso, un chileno que conozca su historia, lee esto y le interesa, le habla directamente. Así que, bueno, en este ejemplo que Génesis leyó, notamos algo que no habíamos notado mucho en los otros, es que está escrito en primera persona. Y ese es un rasgo propio de los ensayos. Como son subjetivos, como plantean un punto de vista personal, pues todos podrían estar escritos así en primera persona. Primera persona singular o plural. Yo escribo como un nosotros, o sea, los incluyo a ustedes. Asumo que ustedes, que son mis lectores, digamos, piensan como yo y uso la primera persona plural. O soy más individualista y lo planteo en la primera persona singular, es decir, yo. Si se fijaron ahí en la 221, cuando Génesis leía, dice, tal como señalé en los primeros párrafos del presente ensayo. Está en primera persona singular. Bien, nos queda el religioso. Leo lo que está en la pantalla y luego leo el ejemplo, sí, del libro en la 222. Este ensayo aborda la temática de la espiritualidad, la dualidad, cuerpo-alma. Señala los caminos a seguir para recuperar los valores religiosos perdidos. Llama a la reflexión y desarrolla otras ideas fuertemente vinculadas con la religión y la fe. La reconciliación es traducida por nuestros textos bíblicos como arrepentimiento, como arrepentirse, hacer penitencia, convertirse, cambiar de idea, cambiar de sentimiento. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, seguramente lo expresemos simplemente como perdonarse y perdonar en el sentido más profundo. Para uno reconciliarse es preciso haberse adherido a alguien, a algo o a alguien. Para volver es preciso haber tenido un punto de partida. Gracias, Macín. Dice que en el interés se concentra en cuestiones espirituales, la relación entre el cuerpo y alma, los caminos que llevan a la práctica de valores o a la pérdida de ellos. También pretende hacer una reflexión sobre nuestras prácticas de fe. Eso es un ensayo religioso. Allí en el caso del que nos leyó Macín, veíamos que habla de la reconciliación, la penitencia, como un camino a encontrar la paz. Nos queda el último, que es el económico.
Este ensayo expone puntos de vista críticos relacionados con la actividad financiera de un país y el comportamiento de su economía, el uso de la moneda y su manejo en el mercado, entre otros. Dentro de la empresa es de suma importancia el concepto de cultura de cultura corporativa, es decir, el conjunto de valores, actitudes que tienen las personas que pertenecen a la organización. Sin embargo, es importante la buena educación en la actividad empresarial. La respuesta es rotundamente sí. Uno de los valores que deben tener las personas que trabajan en la empresa es un comportamiento educado, no solo con sus compañeros de trabajo, sino con los clientes, proveedores y restos de agentes con los que interactúan. Perdón. Sí, allí sus mascotas también querían participar. Muchas gracias. Fíjense cómo en este caso es un ensayo económico, pero está hablando también de comportamiento de las personas dentro de las empresas para obtener como los resultados. Fíjense que son, hasta este momento voy a decirlo, pero un ensayo puede considerarse, digamos, primordialmente, así como primordialmente es económico, pero también tiene elementos psicológicos porque está hablando, como dice, del comportamiento de los trabajadores. Ese que nos leyó en este momento Adriana, de Francisco del Olmo García. Habla de empresas, pero las empresas funcionan según el desempeño de las personas que trabajan allí. Así es que un ensayo, y es lo que vimos en el caso de Alberto Maferrer. Ustedes leyeron el ensayo Leer y Escribir. Ustedes leyeron El Mínimo Vital y El Dinero Maldito. Los tres ensayos tienen elementos distintos, pero en los tres encontramos, digamos, variedad de temas. El Mínimo Vital. Allí describía una problemática social, personas que no tenían acceso a, digamos, poder cubrir sus necesidades básicas. Eso podría considerarse social, pero también podría considerarse económico porque Maferrer plantea lo mínimo que debe proveerle el Estado a las personas para que cubran esas necesidades. Así es que, bueno, Leer y Escribir, un ensayo social, pero también un ensayo literario. En el caso del Dinero Maldito, era un ensayo, habla de temáticas sociales, el desempleo, la pobreza, pero también habla de política, de cómo el gobierno, el rol del Estado tiene mucho que ver con estas situaciones. Así que un mismo ensayo puede considerarse en cualquiera de los, o en más de uno de los 8 subgéneros que hoy hemos estudiado. Puede ser a la vez literario y político, puede ser filosófico y religioso, puede ser económico y social, político y social, es decir, puede combinarse de distintas maneras. Usted lo que va a ver es qué es lo que predomina. Bueno, no sé si hay preguntas, si se comprenden estos 8 subgéneros del ensayo. Aquí ustedes tienen de que esto está descrito desde la página 216 a la 222. ¿Qué es lo que van a hacer en este momento? Permítanme. Están viendo la pantalla de la plataforma, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues ustedes tienen asignado por esta semana en las actividades muchos recursos. Vean, aquí están el ensayo social, el ensayo literario, psicológico, histórico, económico, tienen un fragmento de un filosófico. Entonces, esto es el trabajo que ustedes van a realizar en lo que resta de la clase.
Y vamos a revisar su trabajo. Esa va a ser el registro de su asistencia a clase. Insisto, repito, no sé qué les ha pasado, que piensan que su asistencia es escribir en el chat su nombre y su número de lista. Creo que yo nunca lo he hecho así. Y a menos que diga otra cosa, pues no lo vamos a hacer así. ¿Cómo va a registrar usted su asistencia a clase? Va a enviar a mi correo la captura de pantalla del trabajo realizado. ¿De qué trabajo estoy hablando? Aquí, ensayo social, el que dice el tipo de ensayo, el ensayo literario, filosófico, aquí filosófico, psicológico, histórico y económico. Eso usted entra, lo lee. En el caso, hay algunos que no tienen actividades. Usted solo pues lee esa parte, pero los que tienen actividades hace capturas y lo envía a mi correo. Antes de que vayan a hacer ese trabajo, vamos a resolver lo que está en el libro web sobre este tema. Igual usted va a enviar la captura de que sí ha hecho ese trabajo, así que bueno, en este momento puede hacerlo. Va al libro web. Y allí vamos a hacer el apartado que se llama subgénero del ensayo, que es este trabajo. Voy a darle unos minutos para que lo lean, porque si lo voy leyendo yo, pues muchas veces pareciera que me contesto sola. Así es que aquí los subgéneros del ensayo en el libro web y esta otra parte que es la interpretación de ensayos. Eso es lo que vamos a revisar. Igual, esto lo vamos a revisar aquí, pero usted tiene que hacer lo que les mostré en las actividades y enviarlo al correo. Les doy unos minutos para que lean estos dos apartados y resuelvan y vamos a comparar. Luego yo los voy a dejar para que vayan a trabajar y envíen la evidencia al correo. ¿Me he dado a entender? Esa interpretación de ensayos, lo que usted tiene ahorita o lo que nos dijo, que es lo que hemos visto hoy, que son los subgéneros. Ambos. Es que ese estaba incluido en la presentación. Ah, ok. Bueno, tenemos la interpretación de ensayos. Nos pide que identifiquemos qué característica corresponde al ensayo por exposición de ideas y cuál corresponde al ensayo de crítica. Diana Nicole, ¿nos puede ayudar con la primera actividad, por favor? A Gustavo le vamos a pedir que nos ayude con la segunda. A Diego René con la tercera. Diana. Nos lee y nos dice. ¿Cómo lo leo? Perdón, lee la característica y nos dice cuál de las dos es, si es exposición de ideas o crítica. Característica, se le conoce como digresivo. ¿Ese sería no ensayo por exposición de ideas? Bueno, ahora yo voy a leer este. Emite juicios. Gustavo, perdón, Gustavo, usted me va a ayudar con esta, con la segunda. Ah, perdón, ajá, sí. me confundí. Gracias. Sí. Diana Nicole. La siguiente sería, emite juicios de valor respaldados con ejemplos, contrastes y otro tipo de argumentos. Sería de crítica, creo. Luego, aborda temas con intensidad, pero sin rigor metodológico. El de ideas. Y no obedece a una estructura definida, por lo que suele reconocerse como una divagación interesante sobre un tema. Exposición de ideas también. Muy bien, gracias Diana. Vaya Gustavo, en este teníamos que leer algo que se llama Retos de la Humanidad, que estaba aquí. Entonces nos ayuda Gustavo, va a leer lo que está aquí y lo que está en la sección de ayuda. Y luego vamos a resolver la que estaba allá, ¿verdad? Vaya, señor.
Introducción. La temática de los ensayos es diversa y su estructura abierta. Entre ellos están los ensayos filosóficos, políticos, poéticos, argumentativos, personales, etc. Muchos ensayos van dirigidos a lectores que no son expertos en el tema desarrollado. En esta actividad te presentamos las ideas Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, sobre los problemas actuales que enfrenta la humanidad. En ayuda encontrarás información sobre el autor. Ahora leo lo de ayuda. Sí. Jimmy Carter, 1924, es un político del Partido Demócrata de Estados Unidos. Fue presidente de esta nación de 1977 a 1981. En el año 2002 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, impulsar la democracia y los derechos humanos. Después de su presidencia, tuvo intervención como mediador en conflictos internacionales y defensor de los derechos humanos. Muy bien, Gustavo. ¿Usted resolvió esto o se quedó en esta parte nada más? También lo resolví. También lo resolví. Vaya, sí. Entonces nos puede decir, bueno, aquí ustedes iban a marcar las respuestas correctas. Es que aquí estaba el audio. Entonces, el audio lo escuchan, permítanme. No, es que tenemos aquí el audio. Retos de la humanidad. La nuestra es una época compleja. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, señor, sí se escucha. Muy bien. Si gusta, bueno, sí, lo escuchamos y luego usted, Gustavo, nos dice cuáles son las que son correctas a partir de lo que dice aquí, ¿verdad? De contradicciones y retos. La riqueza y tecnología que hemos alcanzado en los albores del siglo XXI no tienen parangón en la experiencia humana, y los pocos afortunados que viven en los países desarrollados se ven impulsados casi ineludiblemente hacia un futuro enriquecido por los avances de la informática, las comunicaciones y las ciencias de la vida. Pero las oportunidades que brinda el nuevo siglo están fuera del alcance de la mayoría de los habitantes del planeta. Más de 6.000 millones de personas pueblan la Tierra y hacia el año 2100 esta cifra puede llegar a 10.000 millones. La mayoría vivirá en núcleos urbanos y probablemente muchos tendrán una vida corta y empobrecida por la falta de recursos o de los medios necesarios para abordar los problemas en las ciudades superpobladas, enfermedades, alimentación inadecuada y falta de agua. A medida que aumenta la población, sobre todo en los países más pobres, y el consumo en el mundo industrializado, se nos presentan enormes desafíos. Debemos encontrar medios para reducir la presión sobre los recursos de la Tierra y promover una mejor administración del planeta. Las decisiones que tomemos en el futuro no solo afectarán a la civilización humana, sino también al destino de miles de especies. Louis Pasteur, padre de la microbiología y figura fundamental en el desarrollo de las vacunas en la década de 1880, dijo que la humanidad tenía la capacidad de erradicar las enfermedades parasitarias de la faz de la Tierra. Sin embargo, cientos de millones de personas han muerto desde entonces a causa de enfermedades infecciosas: tuberculosis, malaria, sida, dengue, viruela, cólera, peste, gripe y otras muchas. Después de 30 años de avances en el campo de la biología molecular, entre ellos la clonación del ADN, la secuenciación del genoma humano y el progreso de las técnicas de investigación de células madre humanas, todavía padecemos la tragedia diaria de enfermedades que se podrían prevenir, algunas muy antiguas y otras nuevas, impredecibles y aún más virulentas. ¿Cómo sanar nuestro planeta y conseguir una Tierra que nutra a la humanidad y a la naturaleza en toda su diversidad? Como individuos, podemos reducir nuestro riesgo de exposición a las enfermedades y extender la atención a los demás. Como comunidades y naciones, podemos educar a nuestros ciudadanos, legislar con sensatez y sentido ético, y apoyar a las organizaciones que investigan y ayudan a los enfermos. Tal vez el reto más importante del nuevo siglo sea compartir la riqueza, las oportunidades y las responsabilidades entre ricos y pobres, ya que el mundo no será estable ni seguro si el abismo existente entre unos y otros sigue creciendo. Hasta el momento no hemos hecho lo suficiente para hacer realidad tal objetivo. Casi 1.000 millones de personas son analfabetas.
Más de la mitad de la población mundial dispone de poca atención médica o carece completamente de ella y cuenta con menos de $2 diarios para comida, ropa y vivienda. Alrededor de 1.300 millones subsisten con menos de $1 al día. Por contra, los ingresos medios de una familia estadounidense son de más de $55.000 anuales, y el nivel de bienestar material es igual o superior en buena parte del mundo industrializado. La medida de la riqueza de una nación es su Producto Interior Bruto, PIB, la suma de todos los bienes y servicios producidos. La Unión Europea se ha fijado el objetivo de destinar el 0,4% de su Producto Interior Bruto a los países en vías de desarrollo, un objetivo del que están muy lejos Estados Unidos y la mayoría de los países ricos. Nuestra contribución debe aumentar si queremos abordar los futuros retos de la humanidad con éxito. Este no es un momento para la desesperanza, sino para el compromiso mundial de aprovechar los conocimientos científicos para resolver los problemas de nuestra época. Tenemos los instrumentos y gente dispuesta a hallar respuestas. Solo necesitamos generosidad y voluntad de cambio, que puede surgir de la comprensión. Cuando comprendamos, empezará a importarnos. Y cuando nos importe, podremos cambiar. Jimmy Carter, National Geographic. Bien, bien, Gustavo, díganos, ¿cuáles son correctas? ¿Las voy leyendo o simplemente digo? Sí, no, Vaya. léanosla. Vaya. La número 1 que dice, la riqueza y tecnología tienen un gran avance en el mundo actual, esa es correcta. La número 2 que dice, estos avances no están al alcance de la mayoría de los habitantes del planeta, eso también es correcto. 3, las ciudades estarán sobrepobladas y habrá escasez de agua, correcto. La número 4, Luis Pasteur vaticinó que la humanidad erradicaría las enfermedades infecciosas y esto gracias a la ciencia se ha cumplido, eso es falso. O sea, en el contexto. Sí. ¿Verdad? Eso es incorrecto. Uno de los actuales retos es salvar el planeta y al mismo tiempo resolver problemas de alimentación de la humanidad y de otras especies. Eso es correcto. La número 6, uno de los desafíos de esta época es encontrar nuevos recursos naturales que no hayan sido explotados. Eso es incorrecto. La número 7 que dice educar y legislar con sentido ético es uno de los retos de la humanidad, eso es verdadero, a pesar de que casi 1.000 millones de la población es analfabeta, más de la mitad de la población tiene acceso a la salud, eso es mentira, es falso. La vida en un futuro será corta por la falta de recursos naturales, eso es correcto. Número 10, la contribución de los países ricos a la humanidad es mayor que la contribución del 0.4% del PIB o del PIB de la Unión Europea, eso es falso. El autor invita a la creatividad y la inventiva para poder resolver los problemas de la humanidad, eso es incorrecto. Muy bien, comprobamos. Excelente, muchas gracias, Gustavo. Regresamos aquí que decía, con base en el recurso interactivo, que fue lo que escuchamos, ¿qué tipo de ensayo es el que presenta? Es de crítica, ensayo de crítica. Muy bien. Y aquí Diego René nos iba a ayudar. ¿Cuál es el argumento principal desarrollado en el ensayo que hemos escuchado en el discurso que se llamaba Retos de la Humanidad? ¿Cuál es, Diego? El B. A pesar del avance tecnológico y del desarrollo científico alcanzados en el siglo XXI, aún existen diferencias en el bienestar de las personas y el acceso a recursos y medios. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos al siguiente recurso, que es el de los subgéneros del ensayo. Ahí ustedes tenían Ética para Amador, que es un texto de un escritor español. Está también este otro recurso, ensayo social. Supongo que los vieron, yo asumo que sí, ¿verdad? Vamos a mostrar, aquí está el ensayo social, que es uno de los recursos que nos presenta esto. Y también teníamos, permítanme que me deje mostrarlo. Aquí, esto era Ética para Amador, ahí habla sobre la libertad. Vamos a ver, vamos a pedir ayuda aquí a el primero que aparece.
Este es ética para amador. ¿Quién más tenemos por aquí? Leslie Machuca y Miladis Maldonado. Ustedes si me pueden ayudar con estas dos partes. Leslie con la de ética para amador y Miladis con la de ensayo social. Vámonos a aquí primero, el de ética para amador, permítanme. Ahí está. Leslie nos ayuda a leer lo que tenemos aquí y luego pues a resolver, ¿verdad? Bueno, señor. Aquí, muy bien, gracias, Leslie. Introducción. El ensayo filosófico propone o responde a temas profundos del pensamiento humano. Esas temáticas permiten que los autores esas temáticas permiten que los autores escriban con libertad, sin perder el rigor y la seriedad necesaria. Son ejemplos de este tipo de ensayos los 7 tratados del ecuatoriano Julio Fausto Fernández y Ética para Amador de Fernando Savater. Fernando Savater, 1947, filósofo y escritor español dedicado sobre todo a la reflexión sobre la ética, profesor de filosofía en diferentes universidades y más tarde de ética en la Universidad del País Vasco. Su amplia labor de divulgación y de crítica cultural lo ha convertido en una referencia imprescindible para toda una generación en España. A continuación se transcribe un fragmento de Ética para Amador. Y aquí viene a señalar 2 aclaraciones respecto a la libertad. Primera, no somos libres de elegir lo que nos pasa. Haber nacido tal día, de tales padres y en tal país. Parecer un cáncer o ser atropellados por un coche. Ser guapos o feos. Sino libres para responder a que nos pasa de tal o cual modo. Obedecer o rebelarnos. Ser prudentes o temerarios. Vengativos o resignados. Segunda, ser libres para intentar algo que no tiene nada que ver con lograrlo infectiblemente. No es lo mismo la libertad, que consiste en elegir dentro de lo posible, que la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque parezca imposible. Por ello, cuanto más capacidad de acciones tengamos, mejores resultados podemos obtener de nuestra libertad. Muy bien, eso también, Leslie, antes de responder, esta parte también. Ayuda. En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos, pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza. Si hablas con la gente, sin embargo, verás que la mayoría tienen mucha más conciencia de lo que limita su libertad de la libertad misma. Te dirán, ¿la libertad? ¿Pero de qué libertad me hablas? ¿Cómo vamos a ser libres si nos comen el coco desde la televisión? Si los gobernantes nos engañan y nos manipulan, y si me falta dinero para comprarme una moto, ¿qué es lo que yo quisiera? En cuanto te fijes un poco, verás que los que así hablan parecen que se están quejando, pero en realidad se encuentran muy satisfechos de saber que no son libres. En el fondo piensan, menudo lío, eso que nos hemos quitado de encima. Como no son libres, no podemos tener la culpa de nada de lo que nos ocurre. Muy bien, Leslie. Ahora vamos a marcar, según lo que usted nos ha leído, vamos a señalar aquí cuáles ideas sí se corresponden con lo que hemos leído. Ahí usted nos dice. Yo creo que, señor, que es la libertad, es la posible de elegir dentro de lo posible. Muy bien. La mayoría de personas están conformes pensando que no son libres. Y la libertad supone una seria responsabilidad. Muy bien. Excelente, muchas gracias, Leslie. Pamela Gómez, por favor, ayúdenos con el otro recurso, que es el de ensayo social, creo que está aquí. Ajá. Igual, leemos aquí lo que nos muestra y luego respondemos. Pamela.
Introducción. El ensayo social centra sus intereses en los problemas que encajan a la ciudad en general: pobreza, desempleo, prostitución, condición de vida, problemas sociales y alienación, etc. Como una forma de mostrar el estilo del ensayo social, se presenta un audio con un fragmento del manifiesto de la Asociación de Telespectadores y Radio-Oyentes, presentando y filmando en el Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación. Luces en el laberinto audiovisual, Huelva, España. Muy bien, Pamela. Esta parte también de que está en ayuda. Algunos acuerdos del Congreso Iberoamericano de Comunicación, Educación y Luces del laberinto audiovisual. Es necesario que los servicios públicos audiovisuales se inscriban en el preámbulo de la Constitución con el mismo rango y dignidad que la educación, ya que merecen la misma consideración que enseñanza universal y gratuita. Rechazamos el tráfico en el material sensible de las personas humanas a través de los medios de comunicación social, tanto bajo la etiqueta de la información como la del entretenimiento. Por tanto, reclamamos el derecho a una información veraz. Capítulo 2, artículo 20 de la Constitución Española. Y a una programación que respete la intimidad y la dignidad de la persona y sus creencias, convicciones morales y religiones, siempre que no sean antisociales. La comunicación y la cultura no pueden convertirse en un simple mercancía sometida al único control de las leyes del mercado. Muchas gracias. Bueno, ahora tenemos otro audio y marcar cuáles son las correctas a partir de lo que dice el audio. Pero, bueno, son varias y el audio también lleva su tiempo, así es que vamos a ver. Pamela, ¿usted cuáles marcó como correctas? De estas 12, ajá. Nos las lee y nos dice cuáles son las correctas. La televisión ha ocupado espacio y tiempo como si estuvieran reservados para la familia y la escuela, es correcto. La televisión no representará un reflejo fiel de la realidad, eso es incorrecto. La televisión está ideológicamente contaminada, eso es correcto. La comunicación social es dirigida por el Estado, eso es incorrecto. La lógica del mercado rige la competencia y la ideología social, eso es correcto. Las grandes mayorías son influenciadas por la comunicación mediática, eso es correcto. La comunicación de la escuela y de familia tiene más ventaja que los mensajes de la televisión por el lenguaje subliminal de la televisión. Eso es incorrecto. El modelo educativo de la televisión no es regulado ni sancionado por nadie. Eso es correcto. Las reglas que rigen el mensaje de los medios es la integridad y la competencia. Eso es correcto también. La libertad de expresión está muy bien interpretada por los medios de comunicación. Eso es incorrecto. Los mensajes de la televisión responden a lo que quiere la gente. Eso es incorrecto. La propuesta uniforme y sin control de los medios de comunicación es una atentado a la democracia. Eso es correcto. Muy bien, comprobamos. Excelente, Pamela, muchas gracias. Regresamos, aquí teníamos, bueno, hicimos esos dos recursos. Ahora, perdón, no era aquí, era, ¿cómo no? Sí, es aquí. ¿Cuáles características pertenecen al ensayo filosófico y cuáles al ensayo social? Ya para ir terminando, vamos a ver. Damari y Celeste, si me pueden ayudar en esta parte para ir concluyendo. Damari con la 1, Celeste con la 2 y vamos a ver si Luis nos puede ayudar con la 3 para dar por cerrada la actividad. De las siguientes características, señala cuáles pertenecen al ensayo filosófico y cuáles al social. Característica. Centra su interés en los problemas en general que aquejan a la sociedad: pobreza, desempleo, prostitución, discriminación, analfabetismo, etc. Ese sería ensayo social. Sus temas tratan sobre las frustraciones o logros de una persona dentro de una sociedad. Ensayo filosófico. Permite que el lector pueda analizar las problemáticas y trate de darles pronta solución. Ensayo social.
y no contienen opiniones concretas ni un tema definido a abordar. Ensayo filosófico. Muy bien. Gracias, Damari. Vamos con Celeste. 2. Con base en las características de cada subgénero del ensayo, indica a qué tipo pertenece el siguiente fragmento. La democracia como sistema. La democracia, como todas las cosas, es producto de la historia, de una larga evolución y de múltiples experiencias. Aunque no tuviera conciencia de ello, el ser humano ha ensayado diversas formas de gobierno y de participación democrática para el autogobierno, la libertad individual y la igualdad social. Y la búsqueda de la oportunidad y la riqueza es tan antigua como la misma humanidad. Está en la naturaleza humana la lucha por el bienestar y la cultura. Lo siento. Por la cultura, la dignidad y la justicia, la libertad y la igualdad. Las primeras manifestaciones institucionales concretas de la democracia, tal como la conocemos hoy, inclusive el nombre, se remonta a la Grecia clásica y concretamente a la ciudad de Atenas, su verdadera cuna. La idea democrática surge como expresión de ciudadanía. El individuo se sabe y se siente formando parte de una comunidad urbana, una comunidad política, económica y social, que trasciende el grupo inmediato, tribal, clánico o familiar. La vida y los bienes de los ciudadanos estaban garantizados por la ciudad y este y su gobierno eran responsabilidad de todos. Es un ensayo histórico. Muchas gracias, Celeste. Y Luis nos ayuda con el último. Yo voy. En Estados Unidos, Obama apenas logró aprobar una tímida regulación y el resto del mundo se conformó con las migajas. Y lo peor, nadie ha pagado por lo ocurrido. Fuera de unos cuantos defraudadores, ningún político, especulador, directivo, financiero o regulador han sido sancionados o llevados a juicio o a la cárcel. Las élites han recuperado sus privilegios mientras los servicios sociales siguen desfalleciendo. Tras el derrumbe del comunismo, surgió a la izquierda democracia, un sonoro deslinde y aún así su reputación quedó hecha añicos. En cambio, ahora nadie exige a la derecha y a los liberales que la acompañaron. Una autodemocracia comparable, pero, insisto, lo más grave es que la ideología neoconservadora o no neoliberal, disfrazada de sentido común, egoísmo heroico, individualismo o ultranza, se ha infiltrado en todas las conductas y hoy nos rodea por doquier, como si nadáramos en sus arenas, movediza. Sus valores y miedos se hallan presentes en el discurso de los grandes medios de comunicación, en las palabras de los líderes de la derecha, ultraderecha, centroderecha, nacionalistas, liberales, libertarios y de izquierda derechizada. En esa actitud apolítica que prefiere no intervenir y no manifestarse y, en fin, en una vida social en la que la solidaridad y la persecución de la equidad han desaparecido como metas centrales de la acción política y de la discusión pública. Examen de mi padre, Jorge. Muy bien, Luis. Muchas gracias. ¿Cuál marcó? ¿Es psicológico, político o filosófico? Político. Ajá, dice, es una crítica al sistema en el que los políticos solo buscan satisfacer a los poderosos ante una población adormecida. Muy bien. Bueno, lo que resta es que ustedes envíen a otra parte, eran las actividades, algunas ya se resolvieron aquí porque eran recursos, eran los mismos recursos. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, niños. Cuídense mucho. Gracias, señor. Bueno, adiós. Gracias. Gracias, señor. Linda tarde. Gracias.
Señor, entonces, ¿cuáles son los que le tenemos que mandar? Los que están en la sección de actividades, Gustavo, todos los que dicen ensayo. Ah, vaya, señor, gracias. Bueno.